Con las cualidades de Aarón. Vio toda la congregación que Aarón había fallecido, y lo lloraron durante 30 días toda la casa de Israel. Números 20-29. Sobre la expresión toda la casa de Israel, en este versículo comenta Rashi que la intención al decir casa de Israel y no hijos de Israel, como fue dicho por la muerte de Moshe, es incluir a las mujeres también. Ellas, al igual que sus maridos, lamentaron la pérdida de Aarón, ya que con su cualidad de perseguir la paz y amar a todos los seres humanos, lograba que reinara el amor entre los rivales y entre marido y mujer. Rabí Yosef Jaín adoptaba siempre estas cualidades de Aarón a Cohen. Amaba la paz y la perseguía. Hacía las paces entre los esposos y entre rivales y los encaminaba en la Torá. Pirkei Avot en referencia a Aarón. Cuando el Rab se enteraba de un conflicto surgido entre un hombre y su mujer o entre dos compañeros, se llenaba de valor y no descansaba hasta lograr una reconciliación entre las partes. Más de una vez sucedía que, luego de cenar ligeramente, se envolvía con su túnica y se dirigía a la casa de uno de los rivales, cuya sorpresa y confusión por la repentina aparición del Rab en su casa era total. En pocos minutos ya el Rab obtenía conocimiento del origen del conflicto y sus puntos vulnerables, y presionaba a éste a ceder un poco. Inmediatamente se ponía de pie y con pasos veloces se dirigía a la casa del adversario. Aunque fuera en un horario muy avanzado, no dudaba en despertar al hombre de su sueño, el cual, asustado por la visita inesperada del Rab, salía a recibirlo con una bata desgastada. Temblando por el frío de la noche, se sentaba con humildad y fijaba sus dormidos ojos en el respetable Rab, quien se había molestado en venir en persona en un horario fuera de lo común a su hogar. El hombre con voz entrecortada comenzaba a balbucear y pedía que Hashem lo perdonara por provocar esa molestia a Rabí Yosef Jaín, pues quién sabe cuántos pecados se habían ido encadenando por culpa de ese conflicto. Así continuaba lamentándose, en tanto Rabí Yosef Jaín permanecía sentado, observándolo con ojos cariñosos, pero que, a su vez, le reprochaban todo. Finalmente, al notar que el corazón del hombre se había quebrado y su perseverancia había cedido, Rabí Yosef Jaín comenzaba con su discurso acerca de la presencia divina que se encuentra padeciendo el exilio de sus hijos, que todo aquel que alimenta las controversias provoca la desaparición de su presencia en el hogar. Pues así dijeron nuestros sabios de bendita memoria en el Talmud, Tratado Sotá 17a: cuando el hombre y la mujer habitan en paz y en armonía, la Shejinah se hace presente. ¿Será que uno, por simples razones y debates banales, permitirá el desalojo de la Shejinah en su hogar? ¿Acaso no siente el dolor de la Shejinah? ¿No cree que sea su deber ceder al menos para tener de nuevo la Shejinah en su casa? Bien, pero el hombre hacía un último intento de desviar el rumbo de la conversación hacia canales secundarios. ¿Cuál es el apuro del Rab para venir a medianoche en busca de soluciones? ¿Será que se destruirá el mundo si el asunto espera hasta la mañana siguiente? Querido hijo, le respondía el Rab, con un rostro radiante y una típica sonrisa paternal, cuando llegue el gran momento en que su reinado sea revelado en la tierra, está escrito que inmediatamente vendrá el Redentor sin demorarse ni siquiera un solo instante. Además, en el Tratado de Sanedrín 98a dice que el Mashiach está sentado en la entrada de Roma, junto a los pobres, enfermos y heridos, y mientras ellos se cambian las vendas de una sola vez, él se desata de a una por vez, tan solo por si en ese instante llegara el orden de redimir al pueblo. Debiera demorarse amarrando ambas vendas. Ahora fíjate,
¿Cuánto tiempo de diferencia hay entre el amarrado de la casa del Mashiach y el de los demás pobres? 1 o 2 minutos. Aún así, si es necesario, no debe retrasarse. Pero cabe la pregunta, luego de casi 2000 años que nos demoramos en el exilio, ¿acaso cambia mucho unos minutos más de espera? La verdad es que sí, cuando llegue el momento, aunque sea 1 minuto de retraso, es demasiado. Lo mismo sucede en nuestra cuestión. Cuanto antes hagas las paces con tu compañero, antes retornaría la Shekinah a tu hogar, luego de ausentarse por vuestra pelea. Aclarada la idea y tras algunas palabras más de convencimiento, la actitud de enojo de aquel desaparecía totalmente y estaba dispuesto a todo. Mientras conversaban, iba captando lo pequeña e insignificante que era la razón del enojo frente a este gigante espiritual que permanecía sentado frente a él. Un rato más tarde podía observarse a ambos dirigiéndose a la casa de la mujer o del rival en cuestión. Esa misma noche reinaría la armonía entre dos seres humanos que un rato antes estaban dispuestos a jurar que jamás volverían a compartir un mismo techo. Los familiares solían preguntarle si por una cuestión de modales y cortesía no era preferible que ambas partes se acercaran a su recinto, evitando que desgastara sus pies, a veces por gente simple, faltando a su propio honor. Ellos oían de él dos respuestas. En primer lugar, no soy más importante que el propio Aarón Jacoben, que deambulaba de carpa en carpa para reconciliar a los esposos. Además, conozco a mi rebaño, y si mandara a citarlos, se demorarían y el asunto se pospondría. El conflicto es como una fisura en una represa. Si se demoran en taparla, va a ensancharse cada vez más. Asimismo, hay una gran diferencia si la persona viene a mi casa, pues le será más fácil eludir la presión que le genere, ya que es terrible el fuego de la contienda. No obstante, si me esfuerzo en ir a su propia casa, cuento con una enorme influencia psicológica sobre las partes, y notando que he venido a su casa, se sentirá muy incómodo de rehusarse y negar a mi voluntad, argumentó con sabiduría. Al regresar de un viaje nocturno de esta índole, la verdad es que se lo notaba agotado, pero con una expresión de felicidad dibujada en su rostro, como diciendo, he logrado restablecer la Shekinah en un hogar judío. Amigos, Hashem bendiga la obra de sus manos.